know how much I love you. Bueno, no sé qué imaginamos para enero, aburrirnos en enero, compartir fotos de playa, de Samber, en Carnayor, de las playas atlánticas brasileñas, en fin, de la suerte de cada uno en vacaciones. No imaginábamos que el tema omnipresente iría a ser Venezuela, pero lo es. Y en medio del mar de informaciones que hay, es importante apegarse a las voces discernidas, experimentadas, a la gente que ya vivió repetidamente muchísimos dramas y ha tenido que administrar cuestiones muy sensibles y muy complejas. Así que, obedeciendo a esa lógica, voy a buscar al ex alto mando dentro de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Campos, que dejó una opinión sobre el tema de la acción militar norteamericana en territorio venezolano el sábado pasado. Vamos a eso. Me gustaría comentar, porque mucha gente tiene ideas muy diferentes sobre lo que yo comenté sobre Venezuela. Básicamente, Maduro cometió crímenes muy serios, pero que no pueden justificar que el presidente Trump cometa un crimen de agresión, que es el crimen más serio del mundo. Entonces tenemos dos tipos de criminalidad acá. Y también podemos también decir que los venezolanos sufrieron mucho y no recibieron la ayuda que esperaban. Excepcionalmente, yo diría, del secretario general Luis Almagro, que hizo esfuerzos, que en los que yo participé y lo vi, para armar audiencias públicas en Washington para alertar sobre lo que ocurría, y luego logró que 6 países le pidieran al fiscal de la Corte Penal Internacional que interviniera, y generó que se abriera una investigación penal para el caso de Venezuela, y que está funcionando, y espero pronto veamos un orden de arresto contra las personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela. No cabe duda, en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Desde mi punto de vista, en particular, el arresto y el secuestro de personas, encarcelándolas y torturándolas, y muchas veces usando jueces para hacer eso. Además, Maduro perdió las elecciones últimas, claramente, por eso no puede mostrar los resultados. Todo eso dicho, y también tenemos que decir que la región no supo manejarse para controlar la situación, para dar el poder a los que han ganado las elecciones, pero lamentablemente esta intervención militar es más problemática todavía que lo que pasaba en Venezuela. Por eso yo entiendo, mis amigos venezolanos pueden estar contentos, hay que ver qué pasa todavía en Venezuela, porque si hay un pacto con la gente del régimen por ahí, hubo intervención militar y no cambia nada, no sabemos todavía. Entonces, son 3 problemas diferentes. En el mundo, crimen de agresión es gravísimo, está recontra prohibido. En Estados Unidos se debate si el Congreso va a aprobar o no esta operación. Y en Venezuela tenemos que ver qué pasa con un régimen que está diciendo va a pactar con Trump para darle petróleo a cambio de seguir en el poder. Me gustaría comentar... Bueno, ahí está la muy discernida y muy equilibrada opinión del magistrado argentino Luis Moreno Ocampo. Hacemos una pausa, les damos la bienvenida una vez más a este programa y vamos a entrar en materia con 2 temas muy interesantes. El criadazgo, esa forma disimulada de esclavitud que sigue vigente en Paraguay, y luego el sentir y el pensar de los venezolanos residentes en Paraguay frente a las posibilidades que podrían abrirse tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. Ya llegó el 6 de enero, fecha de San Baltasar, decía el poeta Hipólito Sánchez Quel. El 6 de enero, celebración del Día de los Reyes Magos, un día festivo para los niños, un día que nos revela como sociedad por sus contrastes, por el esfuerzo de los padres, madres de llevar una alegría a sus niños dentro de sus capacidades. Y a veces la capacidad es 0. Y a veces
el niño en cuestión es invisible. ¿Por qué? Porque hay otro contrato psicológico con el criadito, con la criadita. Por eso la Organización Global Infancia nos plantea la cuestión del criadazgo, una institución que a pesar del tiempo transcurrido, Merceditas, continúa vigente en Paraguay. Incluso tuvo una curva de crecimiento durante la pandemia y en la pospandemia. La pandemia que reveló también nuestras limitaciones como sociedad en diversos aspectos. Reveló cómo las desigualdades del mundo y los distintos ritmos de crecimiento de países y regiones determinaron suertes diferentes. ¿Se acuerdan cuando la próspera Canadá compró vacunas para vacunar 15 veces a cada ciudadano? Es cierto, Canadá es un territorio grande que no tiene tantos habitantes en proporción, pero igual hablamos de millones de personas. Ahí se vio el bolsillo, ahí se vio la solidaridad, ahí se vio la complementación, las glorias y las miserias del mundo. Los grandes acontecimientos, igual que las grandes fechas, tienen esa potencia, amigos. Por eso hoy, este es un día para generar conciencia y para dialogar con respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes que son criados en hogares, por lo general en Asunción como el centro de todo, ¿verdad? Pero también en ciudades de la periferia. Vamos a profundizar este tema en compañía de Mónica Basualdo, que integra la Organización Global Infancia, que lleva adelante, entre otras, esta iniciativa de generación de conciencia. Un kit no recomendado para la infancia de un niño extrañado de su hogar, el kit de limpieza para el criadito. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, digamos, estamos frente a un golpe visual muy eficaz en esta caja que tiene todos los componentes propios. ¿Podemos ir a esta cámara, por favor? Todos los componentes propios de la envoltura de un regalo, pero lo que contiene son los instrumentos de trabajo propios del criado al que se le confieren labores de limpieza, limpiar el patio, limpiar la cocina, limpiar el baño. La situación del criadazgo. Si tenemos que hacer números, ¿qué demografía podríamos hacer alrededor del criadazgo en Paraguay, Mónica? Bueno, ese es un problema porque los datos que tenemos no son datos actualizados. El último dato que fue realizado a nivel nacional habla de cerca de 47.000 niños, niñas y adolescentes que están en situación de criadazgo, y ese dato es del 2011. A partir de una encuesta que hizo lo que en este momento es el INE, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística, y luego de eso no tenemos datos certeros sobre la cantidad, y esa es una de las aristas del problema, no contar con información actualizada. Mónica, el criadazgo es uno de tantos rostros de la expulsión campesina, de la insustentabilidad de los proyectos familiares campesinos, del campesino que sueña o anhela tener su solar, su lugar en el mundo, que sea su techo y su espacio de trabajo para dedicarse a la cultura de la tierra y criar su familia alrededor de eso, la insustentabilidad de eso, empezando por el problema de acceso a la tierra. Luego los que sí logran pararse en algún lugar y poder cerrar el combo de tener la casita y de tener la capuera, luego tienen el problema de los precios. Por una u por otra cosa hay expulsión hacia las grandes ciudades y a veces los expulsados son los niños. Sí, en realidad es una de las situaciones en nuestro país que muestra esa cara de la pobreza, ¿verdad? Y cuando hablamos de criadazgo, estamos hablando de niños, niñas o adolescentes que viven en casas de terceros, lejos de su familia. Generalmente tienen
poco acceso o casi ningún acceso a la salud y a la educación. Vienen a trabajar a la ciudad por techo y comida, no se les paga un salario. Por eso está definido como una situación que es análoga a la esclavitud. Los niños y niñas y adolescentes en estas situaciones no tienen opción, tienen que trabajar para poder acceder a derechos. Además de esto, una de las cuestiones que aparece mucho cuando uno habla con personas que han pasado por esta situación es lo que mencionabas, la exclusión. Se los trae a una casa con la promesa de que van a ser como un hijo más de la familia o una hija más de la familia, situación que no se da. Entonces, no son trabajadores, el trabajo doméstico está prohibido en nuestro país hasta los 18 años, tampoco son miembros de la familia, entonces están como en una situación no definida, porque aunque la promesa es va a venir a mi casa y lo voy a tratar como un hijo o una hija más, la realidad habla de otra cosa. Es decir, acá estamos hablando de dos vectores, lo ilegal y lo inmoral. Claro, exactamente. Y muchas familias, confiando en esa promesa, creen que los chicos, las niñas y los niños están bien en esta casa. Entonces ahí hay una cuestión también de falsas promesas, que se cree y está naturalizado como que está mejor aquí que en su casa, aquí come, aquí tiene techo, acá va a la escuela. Entonces aquí no se trata de un derecho en vez de otro, o un derecho es más importante que otro. Me gustaría profundizar un poco la argumentación frente a la mirada y la actitud de personas que podrían estar viéndonos en esta noche y que dicen, yo le saqué de la pobreza extrema. Puede ser que porque no hay consanguinidad no sea un miembro más de mi familia, pero vive en condiciones mucho mejores que en su lugar de origen. Aquí come todos los días, aquí tiene un techo, aquí no le llueve encima de la cabeza, consecuentemente se enferma menos. ¿Por qué yo tengo que sentirme mal? Yo estoy haciendo un bien. ¿Pensarán muchas personas de ese modo? ¿Qué le contestarías, Mónica? De hecho que sí, que hay muchas personas que piensan que están haciendo un bien y como es un acto de solidaridad. En realidad, si uno quiere ayudar, tendría que ayudar tratando de que se quede en su lugar de origen, con su familia. Y ahí garantizar todos los derechos. Es más, hay gente que te dice, gracias al criadazgo pude estudiar. O gracias a esa situación estoy mejor. Y en realidad es a pesar de. Cuando hablamos de una situación de criadazgo, estamos hablando de una situación de explotación laboral infantil. Estamos hablando de niños y niñas que sufren exclusión, que sufren muchas veces abuso físico y sexual. Están desprotegidos en una casa que no es su familia, ni su familia cercana, ni su familia extendida. Las investigaciones muestran que en realidad no sirve para salir de la pobreza. Las investigaciones muestran que todas aquellas que, sobre todo mujeres que han pasado por esa situación, cuando se les pregunta si pudieran elegir, ninguna dice que elegiría estar en una situación de criadazgo. Todas. Mónica, voy a seguir en la función de abogado del diablo. Sí. Un niño o una niña viene en calidad de criado y trabaja por techo y comida en una casa en Asunción o alrededores. Pero ese niño venía de trabajar también con su familia. Los adultos que estaban a cargo hicieron una violación del deber del criado, de cuidado al someterlos a, por ejemplo, trabajos de campo, o ahí la mirada es diferente. Y ahí habría que ver en qué condiciones. Es decir, cuando hablamos de criadazgo estamos hablando de una situación de explotación laboral. Se da en algunas familias, dentro de su propia familia, sí.
Pero por eso es una situación muy compleja que muchas veces hay que tomarla caso por caso y analizar la situación. Entonces, una de las cosas que suelen decir es, entonces yo ya no le puedo pedir nada a mi hijo o mi hija que haga en la casa. O sea, ni que limpie su habitación, ni que ayude a limpiar el patio. No, no estamos hablando de una situación de explotación laboral. Un niño o una niña en su casa puede tener responsabilidades siempre bajo la mirada de un adulto y haciendo cosas que puede hacer según su edad. Es decir, a un niño de 3 años no le voy a dar una plancha para que planche su ropa. Sí, y esas cosas que yo le puedo pedir en la casa siempre bajo supervisión, le ayudan a que pueda aprender ciertas habilidades y responsabilidades. Cuando hablamos de criadazgo son esos niños que no tienen opción, tienen que trabajar para poder vivir. Y están viviendo en una casa y tienen que trabajar sin opción para poder comer, para poder estudiar, para poder vestirse. Ejercicio teórico. Un agente fiscal detecta un caso de criadazgo. Ve una nenita de 6, 7 años con una escobita a las 5:30 de la mañana barriendo el frente o la vereda de una imponente mansión. Si ese agente fiscal se constituye y pregunta las condiciones en las cuales esa menor está trabajando ahí, ¿encontraría figuras como para abrir una carpeta fiscal? De hecho que sí, legalmente, si en tu casa hay un niño, una niña, un adolescente que no es tu hijo, uno debe informar al Estado y hay una serie de procedimientos para eso. Y vos te constituís en su tutor, o sea, es una situación de guarda. Pero eso significa que debe estar como si fuera mi hijo o mi hija. Que no es la situación de criadazgo. Y hay situaciones en las que sí, legalmente está, pero como está ese niño y cómo se lo está tratando, no es como yo lo trataría si fuera mi hijo o mi hija. Es decir, muchas veces las situaciones de guarda esconden una situación de criadazgo. Mónica, cuando decías que lo correcto, en el buen sentimiento de gente que dice, bueno, voy a ir a rescatarle a ese niño, a esa niña de su extrema pobreza y va a venir acá, me va a ayudar un poquitito y va a vivir en muchas mejores condiciones, va a comer 3 veces al día, cosa que en su casa no sucede. Y vos me respondías que lo correcto era tratar de que ese niño tenga esos parámetros de bienestar, pero ahí en ese lugar donde pertenece. Y ahí pareciera ser que la funcionalización de derechos básicos ya excedería la buena voluntad de las personas para entrar en un campo de responsabilidades muy concretas del Estado paraguayo. De hecho que sí, ¿verdad? Por eso, o sea, cuando estamos hablando de niños que no pueden estar en su entorno familiar por alguna razón, el Estado debe garantizar que ese niño o esa niña esté en una situación de protección. Y ahí es que por eso esta situación es compleja, ¿verdad? Ahí tengo que garantizar que los padres tengan trabajo digno, que los niños tengan acceso a salud, a educación, vivienda, etc. Es una cuestión muy compleja. Mónica, me decía hoy mi compañera Katia González que estas CODENIS, estas instancias de mediación, arbitraje e intervención con su marco legal, están en un estado de deterioro muy avanzado dentro de las unidades municipales. ¿Es algo a lo que ustedes le den seguimiento desde Global Infancia, algo que observen? Bueno, Global desde hace varios años que viene trabajando con todo el sistema y apoyando también a las CODENIS, ¿verdad? Las CODENIS y en realidad todo lo que es el sistema de protección adolece de una cantidad de problemas. Venimos tratando de trabajar con ellos y apoyarlos. En muchos casos es una cuestión de recursos también. En este proyecto vinimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social,
específicamente con el programa Tecoporá, y también yendo a cada una de los territorios y tratando de trabajar con todo lo que son los gobiernos locales, ¿verdad? De hecho que hay cosas que se están haciendo, pero también hay mucho todavía por hacer y por fortalecer a todo el sistema de protección. Habría que relanzar las CODENIS, habría que volver a darles visibilidad, porque están como en un letargo, y yo no sé si la ciudadanía lo interpreta como instrumento y en qué instancias hay que recurrir a una CODENI. No sé si relanzarlo. Yo creo que hay que fortalecer a las CODENI y quizás sí desde las municipalidades darles un poco más de protagonismo y también de recursos. Hay algunas municipalidades que trabajan muy bien y con la CODENI muy de cerca. Quizás sí hacer algo más de que la gente pueda conocer cuáles son las funciones, que tienen una función de prevención que muchas veces no pueden hacer porque están todo el tiempo apagando incendios con los pocos recursos que tienen. Mónica, volvamos a la cuestión del criadazgo. Si tenemos que manejar esto más allá de poder tener llegada a quienes nos observan en este momento por la televisión, ¿cuál sería la vía idónea? ¿Tendría que haber un programa de trabajo, una línea presupuestaria y una línea operativa, por ejemplo, en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Bueno, para nosotros sería lo ideal, o sea, tener un programa y que se pueda abordar desde una cuestión más integral, porque acá hay que trabajar en la prevención. Esta es una práctica cultural muy arraigada, aceptada, naturalizada. Hay que trabajar mucho con la gente, pero más de uno a uno. En el proyecto estamos trabajando con comunidades en capacitación, en sensibilización, y cuando vamos a las comunidades, cuando se hacen los talleres, en todos siempre hay por lo menos una persona que ha pasado por esta situación. Una mamá que dice haber sido criada cuando era pequeña, o alguien conocido. Entonces hay que trabajar mucho esto. Mónica, muchísimas gracias por esta visita a los estudios de Mega TV, por poner en el arranque del año, un año que ya adelantó muchas de sus crisis de marzo, ya se están planteando en enero. Este va a ser un año duro por sus componentes electorales, por esta atmósfera pesada de los sucesos de alcance global que nos invitan a reflexionar todo, los derechos individuales, la soberanía, la territorialidad, la extraterritorialidad. Había sido desde algún lugar del mundo, algún poderoso te puede tirar un ondazo en la cabeza y vos te decir, gracias Señor, qué buen tiro. Están cambiando nuestras vidas, y esa situación de sálvese quien pueda suele ser muy mala para los vulnerables. Así que poner en el tapete estos temas es siempre un ejercicio saludable para reflejar lo que somos como mallado social y recordar nuestras responsabilidades, asumidas o no asumidas. Darles visibilidad es siempre un paso muy saludable, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Amigos, amigas, hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Amigos, amigas, el inicio del año 2026 es un parteaguas histórico en muchos sentidos. En primer lugar, quienes estamos soportando este siglo XXI y ya sobrevivimos a una pandemia como la del COVID-19, hemos visto en vivo y en directo cómo
se coloniza un país en menos de 24 horas. Aquellas historias de un siglo atrás, de cuando las monarquías europeas, como las de Bélgica, con el rey Leopoldo, iban a tomar naciones en el África para apoderarse de todo, territorio, población, recursos, por la vía de la fuerza bruta. Lo vimos este fin de semana y el mundo atónito observa el fin del multilateralismo, la total inocuidad de espacios ecuménicos como la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo una asamblea el día de ayer, agree to disagree, estar de acuerdo en no ponerse de acuerdo en cuanto a la interpretación de los acontecimientos en narrativas en blanco y negro. También, amigos, hemos visto el regreso de violencia bélica dentro de nuestro continente. Siempre decimos desde este espacio, la guerra es criminógena. Cuando un suceso de máxima violencia militar irrumpe y traumatiza un territorio, eso dispara muchos otros fenómenos alrededor. Los acontecimientos en Venezuela son difíciles de comprender todavía. Tienen demasiadas capas y demasiadas variables y es un minuto a minuto en el que hay que ir actualizando lo que uno cree que está sucediendo e ir ajustando el compás conforme la narrativa de la realidad va dejando algunas cosas en claro. Pero hoy son más las cosas que están todavía en la zona gris y supongo que será particularmente complicado cuando de más allá del cálculo está la emoción de un corazón venezolano que quiere lo mejor para su país, lo mejor para sí mismo. Y vamos a transitar esos territorios. ¿Qué piensan y qué sienten los venezolanos extrañados de su territorio frente a este acontecimiento que fue saludado como un día que marca el regreso a una ansiada libertad y la posibilidad de regresar al terruño, regresar al solar, al arraigo de la familia, a los afectos, a las cosas comunes y cooperar con la reconstrucción del país si es que cabe esa expresión? Tengo acá en mi pantalla, puse en TikTok venezolanos y salen cosas como esta. A ver. ¡Nicolás Maduro fue capturado! ¡Dios mío! ¡Se acabó la dictadura! ¡Somos libres! ¡Venezuela es libre! ¡Libertad, libertad! ¡Gracias, señor! ¡Viva Venezuela! ¡Libertad! ¡Nicolás Maduro fue capturado! Entre Trump y Dios. En Buenos Aires. Bueno, es como estas y algunas refriegas como las que sucedieron en Manhattan, en el sitio en el cual se presentó a comparecer Donald Trump, donde hubo un poquito de pro-Maduro, anti-Maduro, en fin, que también es natural que así sea. A mí me sorprendió mucho en Paraguay, amigos, hablando con venezolanos, descubrir que aquí hay venezolanos cuya posición son militantes chavistas y tienen el derecho de serlo, ¿por qué no? Vamos a dialogar con Lisbeth Ro, una hermana venezolana que ya lleva tiempo viviendo en Paraguay y cuyas emociones e ideas queremos explorar en esta situación particular en la que los venezolanos, a un precio bastante polémico, pueden estar ganando una posibilidad de reconducir los destinos del país. Lisbeth, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Lisbeth, cuéntenos por favor su primera impresión cuando amaneciendo el sábado se enteró de que Maduro dejó de ser poder en Venezuela. Mira, recuerdo que mi hijo me escribió 6:30 de la mañana para hablarme de otro tema y yo creo que era principalmente para hablarme de ese tema y me dijo, capturaron a Maduro,
ya lo están llevando junto con Cilia. Al principio me sentí como confundida, muy confundida. De hecho pensé que era una jugarreta de mi hijo y luego comencé a buscar noticias y fui en ese buscar fui encontrando noticias que realmente lo confirmaban. En el momento exacto no me sentí feliz porque sentí mucha incertidumbre. Y te digo por qué. Porque Maduro no solamente es la pieza que está, o no solo es Maduro la pieza que tiene a Venezuela en la situación en la que está, sino las otras personas que lo acompañan allí. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, que es, yo creo que es el peor ser humano que ha tenido la humanidad, y este general Vladimir Padrino López. Luego sí me alegré porque es el comienzo, o sea, yo lo vi como el comienzo del fin y bueno, ciertamente yo tengo una opinión muy particular de Estados Unidos. Estados Unidos no hace nada a la deriva, no hace nada que esté realmente o que no esté realmente pensado, planeado y donde ellos saben que van a tener, si no el 100% de efectividad, bueno, al menos el 95%. Me sentí muy feliz, de verdad que sí. Era lo que yo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo y creo que muchísima gente también estaba esperando que eso sucediera, que ese ser saliera de allí y lamentablemente pues mi papá decía, Maduro o sale con los pies hacia adelante o sale con una intervención tipo la que le hicieron a Noriega en Panamá, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Y a continuación, Lisbeth, ¿cómo procesó o reprocesó sus cálculos, sus sentimientos, sus emociones cuando se dio cuenta de que el único que se fue Maduro con su esposa y el resto se quedó y está gobernando? Sí, al principio me dio mucha incertidumbre, pero creo que todo es parte del plan. Fíjate que a Delcy Rodríguez no le correspondía tomar la presidencia, ellos tenían que declarar el vicio de poder y ella, con una artimaña de la Corte Suprema, hizo que le dieran un documento donde ella pudiera quedarse como presidenta. Entonces, en mi opinión, yo creo que todo tiene un propósito y espero en Dios que realmente así sea, y ese propósito es, o sea, Maduro era la primera pieza del camino de dominó y creo que en ese sentido se está moviendo todo. Ya Marcos Rubio en la rueda de prensa que dieron dijo que él ha conversado con Delcy Rodríguez, aun cuando ella lo niegue. Él ha dicho que él ha conversado con Delcy Rodríguez y que ella ha dicho que ellos van a hacer y que se van a moldar a lo que Estados Unidos y el presidente Trump diga. Entonces, para mí tiene un propósito, tengo fe de que tiene un propósito y que ese propósito sea bueno para el bien de todos los venezolanos, tanto de los que estamos afuera como de los que están adentro, que son los que realmente están sufriendo con toda esta crisis y esta situación que provocó el régimen. ¿Podemos mirar el gráfico de los venezolanos en el mundo, por favor, de la diáspora venezolana? Tenemos ese cuadro, ¿podemos ver? Venezuela fuera de sus fronteras, más de 8 millones de venezolanos viven fuera de su país. 700.769 en España, 759.644 en México, 759.664 en los Estados Unidos. En México, 106.000 y monedas. En Colombia, el país más impactado por la diáspora venezolana, 2.810.000. Ecuador, 444.000. Perú, el siguiente destino de preferencia, 1.662.889. Chile,
729.000, Argentina 197.000, Brasil 672.000, República Dominicana 125.549. Probablemente la diáspora venezolana compite en números, podemos volver a piso, con la diáspora de Siria, que se calculaba que se moverían entre 10 y 12 millones de personas, principalmente rumbo a Europa. Y yo he escuchado historias del exilio venezolano que realmente son una serie de Netflix. El salir a pie con lo puesto y caminar la América hasta llegar en algún momento a Paraguay. En su historia personal, Lisbeth, ¿cómo fue su tránsito entre Venezuela y Paraguay? ¿Paraguay ya era un destino elegido o un destino encontrado en el camino? Paraguay ya era un destino elegido. Yo desde Venezuela, una de las oficinas de proyectos de la ONU posteó un proyecto aquí en Paraguay que yo cumplía con esos requisitos y yo apliqué. Al final, lamentablemente, pues no quedé porque no manejaba bien el guaraní y era una parte para mantenerse en contacto con la población que habla guaraní. Entonces ya yo había averiguado sobre lo que era Paraguay, preparándome un poco para la entrevista. Me quedé con esa información y cuando me sentí realmente ahorcada, porque yo tuve ciertos problemas de salud, yo perdí la memoria, yo un día amanecí sin memoria en Venezuela, fuimos a muchos médicos, me vio incluso un familiar de mi entera confianza y todos los médicos dijeron que era estrés. Entonces hubo una persona que me dijo, tienes que salir de Venezuela, aunque sea 2 años, 3 años, y luego vuelves, pero tienes que salir de Venezuela para que puedas tranquilizarte. Entonces yo comencé a hacer los planes y por supuesto ya yo tenía la información de Paraguay y Paraguay fue la primera opción que yo tomé en ese momento. Mi intención era venir a Paraguay y luego pasar a Argentina, donde tengo amigos, pero terminé quedándome aquí en Paraguay. ¿Hace ya cuánto tiempo? Eso fue en el año 2018, en julio de 2018. Yo salí por tierra de Venezuela, hice un largo viaje por tierra haciendo escalas en distintos vehículos, desde Carabobo, que es la zona donde yo residía, hasta Boa Vista, en Brasil, y de ahí fui tomando vuelos económicos y recibí, por supuesto, muchísima ayuda económica, no solamente de personas que están en Venezuela, sino de una persona aquí en Paraguay que, bueno, yo digo que es un ángel, porque no solamente me ayudó a mí, sino que ayudó también a otros venezolanos y gracias a esa persona yo pude llegar aquí a Paraguay de manera segura y estar un mes bajo su tutela mientras nosotros, porque yo vine con mi hijo, nos establecíamos y económicamente y encontrábamos también un sitio para vivir. Hoy, así como están las cosas, ¿usted piensa en la idea de volver? Mira, me van a matar los venezolanos, mi familia. No sé exactamente qué efecto se produjo en mí, pero yo siento como que aquí en Paraguay yo pude ser, yo pude surgir, yo pude hacer, por supuesto que extraño Venezuela, extraño a mi mamá bárbaramente, mi mamá está todavía en Venezuela, ya es una persona bastante mayor con ciertos problemas de salud y por supuesto que anhelo verla, pero ir a Venezuela inmediatamente no es una opción, primero por la situación que se está dando y segundo porque yo creo que si todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, volvemos a Venezuela, no sé, supongamos que para la semana que viene ya se arregla la situación, comienza un nuevo gobierno, esta gente se va. Hay gente que piensa que yéndose de inmediatamente a lo mejor es una buena idea, para mí no lo es. Para mí no lo es en el sentido de que Venezuela ahora tiene que pasar por un proceso de reconstrucción, de volverse a armar.
parque industrial que había antes no es el mismo que había ahora. La capacidad de empleo que había antes no es la misma que hay ahora. Entonces yo pienso que eso ayudaría a que colapsara, y yo creo que somos más contribución desde donde estamos que regresándonos a Venezuela. No estoy diciendo que nadie vaya a regresar a Venezuela, sino que tiene que ser algo pensado, algo planificado por el bienestar de la economía de Venezuela, que ahora tiene que surgir porque está total y completamente en el piso. ¿Cuál sería una vía de resolución que satisfaga sus expectativas en cuanto a lo político? ¿Un madurismo moderado, como el que parece que está actuando Delcy Rodríguez y ese grupo, ir bajando de a poco los decibeles del madurismo hasta que en un periodo de transición que se pacte se puedan ir a unas elecciones? ¿O para usted las elecciones tienen que ser en 90 días, en 120 días y que el pueblo opine? Yo pienso que debe darse una transición, aun cuando las piezas de la transición sean todavía del régimen cuyo cabecilla pues ya está fuera de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo, absolutamente todo tomado, y tienen el apoyo de la fuerza militar por todos los beneficios que le han dado. Es decir, que, perdón, Lisbeth, si Washington, con esa impulsividad que tiene Trump, dice, me gusta Edmundo, que venga Maduro, que venga Edmundo y que Edmundo asuma el poder. Si ese injerto llegara a darse, puede que el poder real no le responda a Edmundo. En una hipótesis. Es posible. En mi opinión, y créeme que yo no soy politólogo, en mi humilde opinión, yo creo que no sería una buena idea hacerlo de tan inmediato. Yo creo que es bueno un poco, como se dice, dejar secar el barro, porque el barro cuando se seca es más fácil desprenderlo que cuando está todavía mojado o está húmedo. Mucha gente dice que Trump desestimó a María Corina. En mi opinión, es algo bien hecho. María Corina no es la presidenta de Venezuela. Ella ni siquiera pudo participar en las elecciones porque ellos la inhabilitaron. Entonces yo creo que Trump lo que está haciendo es que todo quede dentro de la legalidad, que puedan darse unas elecciones donde ella pueda participar y donde, créeme, obviamente, en mi opinión, ella va a ganar, porque si lo que tiene es respaldo, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. El punto álgido es la fuerza militar de Venezuela, el estrecho vínculo que hay entre la dictadura y el Tren de Aragua, y entre la dictadura y los colectivos en Venezuela, que los colectivos son entes armados, sanguinarios, asesinos, y a eso sí realmente hay que temerles. Y yo creo que ellos, por no perder el beneficio que actualmente tienen, son capaces de cualquier atrocidad. Entonces, hacer algo así, tan inmediato, tan tajante, en mi opinión, no sería una buena idea. Yo sí pienso que todo tiene que darse con tiempo, con calma, que convoquen a elecciones, donde obviamente, como te dije, María Corina se va a postular y se va a ganar, y ahí sí se va a producir una figura legal de ella como presidente, y eso también va a ser un buen resguardo para los Estados Unidos, porque yo creo que ellos quieren también que todo quede dentro de la legalidad y que nada sea total y completamente impuesto. Lisbeth, muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios. Le deseo todo el bien que merece, sea un tiempo de realizaciones más profundas en Paraguay o un feliz regreso a su país cuando las condiciones así lo permitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Amigos, amigas, hacemos una pausa. Never know how much I love.
much I love Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. La regla más común y vigente en el sistema de Naciones Unidas, en la multilateralidad fallida de las Naciones Unidas, se activó una vez más el día de ayer. El Consejo de Seguridad fue convocado y escuchamos narrativas en blanco y negro de quienes miran la situación venezolana muy compleja, porque no solamente Venezuela, es toda la geopolítica mundial redefinida literalmente de golpe. Pero tomemos la retórica norteamericana muy particular, con muchas licencias geográficas, donde ellos, siendo the United States of North America, asumen que todo lo que se llame América es de ellos. De la misma manera en que líricamente nosotros podríamos ser, nosotros somos América, entonces el norte también nos pertenece. Bueno, parece que no funciona así. Pero vamos a mirar lo que dijo Mike Waltz, el representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, sobre todo atendiendo un poco a los términos en los cuales presentan y describen la situación, y sobre todo cómo delinean sus derechos superlativos que no están escritos en ningún documento ni en ningún espacio del derecho internacional. Que lo que yo creo acá es que estamos dándole cristiana sepultura al derecho internacional cuando un país dice: todo este continente nos pertenece y vamos a hacer lo que mejor querramos. Y lo demostraron con lo de Venezuela, que todavía es un evento en desarrollo. Pero veamos, escuchemos y leamos los subtítulos de lo que decía Mike Waltz, representante del gobierno de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. Bueno, ahí está, amigos, este tipo de enunciaciones que no resisten el menor análisis, porque en esa retórica de amigo-enemigo y de no cooperar y fortalecer otros hemisferios, que es de lo que se le acusa a Venezuela, ¿cómo Venezuela vos le vas a dar tu petróleo a China, que es nuestro enemigo? Sin embargo, en los últimos 50 o 60 años, Estados Unidos alimentó la base industrial china, por ejemplo, ¿verdad? No eran los mismos principios, no era la misma lógica. Al parecer no, o al parecer la lógica cambia según quien lo haga. Cuando hace Estados Unidos está bien, cuando hace otro a disgusto de Estados Unidos está mal, y ahí están las consecuencias. Hay muchas otras narrativas, muchos otros ángulos para entrarle a este tema. Es muy interesante, amigos, porque nos hace crecer. No podemos observar a media máquina lo que está pasando. Es con lápiz y papel, tomando nota, aprendiendo las complejidades, los ritmos, los ciclos de obsolescencia cada vez más violentos de las realidades en el mundo. Tiempo de crecer, tiempo de estar alertas, año 2026. Muchas gracias, buenas noches. Never know how much I love you.